Pues estamos en 16 de octubre. Diría, pues, este día parte con que ya dejamos 15 atrás y nos quedan 15 y José Pablo está feliz, pero se le ve sonriente porque le fue muy bien en la subasta ayer del equipo de la UBA y me alegro. Ahí se estrenó animando ese tipo de actividades. Yo creo que les había visto en alguna película de cine o algo por el estilo, pero hablando de José Pablo, vamos a apuntar. Este chico está a 14 días de venir a este mundo cuando ocurrió que el 16 de octubre de 1996 y con la calendarización del partido entre las formaciones nacionales, las selecciones nacionales de Guatemala y Costa Rica, el partido ya no terminó disputándose. Se sumaron y se dieron una serie de factores. Por cierto, de la fecha hoy se conoció el fallecimiento de María Teresa Martínez, que nosotros tuvimos el privilegio de conocer y un poquito de ver actuar, pero sobre todo premiamos en la Cena de los Campeones por su labor en el teatro y ella tiene relación con, fíjese, el profesor Rubén Ramírez. Él perdió en esa ocasión a su hijo más pequeño, Diego, que muy probablemente nunca se lo pregunté, pero se llamó así el chiquito de 10 años por Maradona. No me extrañaría que haya sido por ese factor. Pero les decía que una serie de acontecimientos desembocaron en precisamente una tragedia. Este video nos va a mostrar una recopilación que han hecho colegas de lo más impactante que se ha dado en el mundo del fútbol, incluyendo los dos incidentes en las puertas gemelas trágicas 11 y 2 en el Estadio Monumental de River, la tragedia de Lima en el Estadio Nacional para un Argentina contra Perú, la tragedia de Hillsborough, que pues me llama la atención y usted creo que igual van a estar por esa ruta, de que pues se dieron algunas de ellas en Inglaterra y ahí es la cuna del fútbol y se supone que seguridad y se supone que no venderían más entradas o se pasaría del aforo de los escenarios. Pero de lo que hemos platicado, José Pablo, al saludarte y de lo que has conocido, leído y visto imágenes, eh, eso de hace 24 años ya marcó desde ese momento al fútbol de Guatemala, tanto que después las decisiones de FIFA vinieron por acortar el aforo del Estadio Nacional, por crear seguridad en puertas que ahora se abren hacia afuera, no como antes que era hacia adentro, y que eso gigantizó la tragedia hasta llegar, según versiones, a 81 y otros hasta 84 fallecidos. Así que en un recuerdo triste con esta fecha, pues son lecciones que ojalá no solo aquí, sino en cualquier parte no se vuelvan a repetir, aunque hay algunas ya de este siglo precisamente y recientes que aún por irresponsabilidades de gente se han producido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos. Sí, es lamentable, la verdad, que sucedan ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque creo que el fútbol es algo muy bonito, al final es una fiesta, y ese tipo de situaciones, pues, manchan la historia del fútbol y dejan marcado, ¿verdad? En la historia de esos acontecimientos que han sucedido. Creo que nos sirven para reflexionar, para aprender y para que ya no vuelvan a suceder, ¿verdad? Que ese es el ideal. Lastimosamente, muchas veces nos gana el fanatismo, ¿verdad? Antes de lo lógico y de lo correcto y hasta de lo prudente. Y entonces pasan ese tipo de situaciones como la que sucedió en el Mateo Flores, en donde la idea era llenémoslo hasta reventar, hagamos que se sienta la presión de jugar a estadio lleno, que la mayoría de gente se pueda ir contenta, alegre, disfrutando, y hagamos también un gran negocio, ¿verdad? Porque principalmente creo que el dinero es algo que estaba presente al querer dejar entrar más y más, y más personas con las mismas entradas que nunca se rompieron, y al final pues el saldo está en lo que sucedió, ¿verdad? Que creo que es lamentable, total y completamente lamentable, y que finalmente pues yo considero que es algo que
no solo pasa aquí, sino que como ustedes lo están viendo, como lo van a ver en las diferentes imágenes, pues en otros países suceden cuestiones similares y que considero yo que pasan y suceden precisamente por eso, por dejarnos llevar por el fanatismo, porque yo también al ver que ya no cabe ni una sola alma, pues yo mismo ahí agarro mis cosas y me debiese regresar, ¿verdad? Es lo lógico. Sin embargo, creo que muchas veces gana la emoción, gana la euforia y al final, lastimosamente, paran pasando ese tipo de situaciones como las que pasaron en el año 1996. Muy bien, justamente reitero, a 14 días de que doña Carla y su compañero de en este caso, padre, se convirtieran por primera vez en papás, porque pues José Pablo es el primogénito ahí de la familia y luego vendría Juan Fernando. Pero definitivamente que la mafia, yo lo mencioné incluso en mi exposición ante toda la gente que estuvo conectada vía Facebook Live y también por la plataforma esta de Zoom, con la gente que en este caso forma parte de la Facultad de Economía de la Universidad de San Carlos y gente como por quienes se unieron gracias a Roberto Ortiz allá directamente en Chicago, Illinois, que es uno de millones de guatemaltecos que se fueron y que ahora trabajan en un medio allá latino. Bueno, todos ellos conocieron precisamente lo que yo califiqué de la mafia que está enquistada en el fútbol ahora, porque mucha gente ya no va para producir esos llenos, con alguna excepción, aparte de que el aforo está reducido, pues esa se mostró lo más cruel y con otros factores. Al decir lo más cruel, lo que ya les adelantó José Pablo, de estar justamente sin que se rompieran las entradas al llegarlas a la quilla, nunca. Fíjense que ese es un apunte, creo que ya lo platiqué con José Pablo y ahora lo hago con ustedes, ya lo escribí también. En toda la estructura de Mateo Flores, de repente ya los borraron de ahí se quedaron viviendo el sueño de los justos, los molinetes para controlar el ingreso persona a persona y que estuviera el control de cuántas ingresaron. Nunca se instalaron. Eso es como los molinetes en los buses, ¿se recordarán? Nunca se instalaron también porque no querían, el caso de los encargados de la instalación, que esa fuera una efectiva forma de control. Y en el caso de los propietarios de buses, algo similar, para que después no dijeran, mire, necesito un financiamiento, subvención, porque pierdo plata. Así es como, por eso es que Guate es Guate, definitivamente, entre eso y un montón de cosas. Así que, pues la lección, ojalá haya sido aprendida. Desafortunadamente, fue a costa de la vida de tantas personas, incluyendo esa media docena de integrantes de la familia Chamalé. Nos han estado escuchando tanto a José Pablo como a su servidor, acompañado de las imágenes de Mateo Flores, pero ahora, pues, son duras imágenes, son datos muy crueles, impactantes de esas tragedias que han sido recopiladas y que desafortunadamente ocurrieron en torno o dentro de un escenario de ese deporte fantástico y tan universal que es el fútbol. Ahí van a ver a la gente casi gateando, queriéndose meter ahí en lugares donde era imposible encontrar una ubicación. Y eso ocurriendo en Asia, el caso de Egipto, Asia y África, directamente porque es la parte norte de África, también directamente en todo lo que fue Inglaterra, que reitero, siendo lo que es como país, etcétera, es la que presenta varios de esos, y la parte de la CONMEBOL, hablando de Argentina y también Perú. Así que muchas gracias y no se olviden que mañana estará el segundo tiempo de la charla con Armando Melgar, el licenciado Armando Melgar, y vamos a tocar el tema del fútbol actual que sugiere él, y vamos a hablar también de sus hijos Javier y también Pablo Sebastián, sobre todo este último que pasó bastante con intervenciones ahí en selección nacional. Así que no se pierdan el video de mañana, que pues nos da esa secuencia y el seguimiento que corresponde y que hemos tratado de mantener ya durante 2 años y meses en Contacto Deportivo. Así que gracias y observen esas impactantes imágenes. Empezamos este top de una manera fuerte. De hecho, todas las tragedias que diré a continuación lo son.
pero esta vale por dos. No ocurrieron en la misma época, pero sí en el mismo lugar, de hecho una al lado de la otra. Las puertas 11 y 12 del estadio Antonio Vespucio Liberty, aunque es mejor conocido como el Monumental, fue el escenario de las tragedias más resonadas de la historia del fútbol. El 2 de julio del año 1944, luego de la finalización de un partido de fútbol entre el River Plate y el San Lorenzo de Almagro, en la puerta de salida número 11 se produjeron muertes por la aglomeración y aplastamiento de una multitud contra la puerta que estaba cerrada. Algo similar ocurrió en la puerta número 12 el 23 de junio de 1968. La tragedia se produjo en el segundo tiempo de un clásico entre River Plate y Boca Juniors. La puerta no se encontraba liberada, por lo que la presión de la multitud ocasionó la muerte de 71 personas. La causa de estas tragedias tan similares llegan a una misma conclusión, la cual es una represión policial hacia los espectadores. Esta tragedia ocurrió en el Ibrox Stadium, antes llamado el Ibrox Park, en la ciudad de Glasgow, Escocia. Se llevaron a cabo muchos incidentes debido a las fallas arquitectónicas del estadio, siendo llamados estos incidentes los desastres de Ibrox, que hacen referencia a los dos accidentes ocurridos en dicho lugar, en 1902 y 1971, que llegaron a cobrar la vida de muchas personas. El 5 de abril de 1902, durante el Campeonato del Interior británico, la tribuna oeste se derrumbó debido a las fuertes lluvias de la noche anterior. Cientos de personas cayeron desde 12 metros hasta el suelo, 25 perdieron la vida y 517 resultaron heridas. El segundo accidente ocurrió el 2 de enero de 1971, al final del Old Firm. La cantidad de aficionados que cayeron de las escaleras fue exuberante, dando un total de 100.000 aficionados. Al parecer, alguien llevaba a un niño en sus hombros y tropezó, causando una caída en cadena de personas, quedando estas amontonadas unas sobre otras. 66 vidas se perdieron, incluyendo la de niños. Esta es conocida como la tragedia del Estadio Nacional del Perú. En el Estadio Nacional de Lima, el 24 de mayo de 1964, ocurrió un suceso que provocó la muerte de aproximadamente 320 personas. Ese día se enfrentaban la selección de Perú y Argentina en la final de la clasificatoria para las Olimpiadas de Tokio del 64. Todo empezó cuando el árbitro Ángel Eduardo anuló el gol de Perú, que sería el empate para el 1-0 de Argentina. Tal acción irritó tanto a la afición que se congregaron y unos 45.000 espectadores invadieron el terreno de juego, por lo cual se tomaron acciones policiales y el ambiente se tornó en una revuelta. Mucha gente salió en estampida por los pasillos que daban a la calle, pero estas puertas estaban cerradas para evitar el ingreso de las personas que se quedaron fuera, provocando la muerte de decenas de personas aplastadas por la multitud, dando un total de 328 muertos y unos 500 heridos. Ese día, el 16 de octubre de 1996, fue muy difícil de olvidar para los espectadores que asistieron al partido de eliminatoria entre Costa Rica y Guatemala para el Mundial de Francia del 98. La tragedia empezó debido a que se habían vendido más entradas de las que estaba capacitado el estadio. Las personas que aún esperaban con su entrada en mano para ingresar al recinto, empezó a empujar las puertas tratando de entrar, y debido a que éstas se abrían hacia adentro, la gente provocó una avalancha que acabó con la vida de 84 personas y más de 200 resultaron heridas. Esta tragedia fue de proporciones importantes, no solo por la cantidad de personas que murieron, sino que también es algo impensable que un incendio se iniciara en pleno partido. Ocurrió el 11 de mayo de 1985 en el estadio Valley Parade, en Bradford, Inglaterra, en el que murieron 56 personas y 256 resultaron heridas. Las fuentes de investigación indicaron que la causa del incendio había sido un cigarro o una cerilla mal apagadas, que junto con el resto de basura acumulados
por años bajo los asientos y la madera de las gradas produjeron un efecto caótico. La mayoría de los espectadores saltaron hacia el terreno de juego para ponerse a salvo. Los que decidieron escapar por las puertas de entrada no tuvieron tanta suerte, ya que las puertas se encontraban cerradas, encontrando su destino en aquel inesperado incendio. Otra avalancha de aficionados fueron los protagonistas de la tragedia de Hillsborough, el sábado 15 de abril de 1989. Esto ocurrió en el estadio de Hillsborough, valga la redundancia, en Sheffield, Inglaterra, en el que fallecieron 96 personas aplastadas contra las vallas del estadio. Ese día se llevaba a cabo un partido entre el Liverpool y el Nottingham Forest, correspondiente a las semifinales de la Copa de la Asociación de Fútbol de Inglaterra. Las 96 personas fallecidas eran aficionadas del Liverpool, pero la causa no tenía nada que ver con ninguna acción violenta de los aficionados, sino a causa del exceso de capacidad y mal estado del estadio, que no cumplía los requisitos de seguridad necesarios. El 20 de octubre de 1982, en el estadio de Lenin, actualmente conocido como el estadio de Luzhniki, de Moscú, se produjo otro caso de avalancha humana en las gradas, durante un partido de la Copa de la UEFA entre el Spartak de Moscú y el Haarlem neerlandés. El accidente ocurrió debido a que miles de aficionados planeaban abandonar el estadio antes de finalizar el juego, pero cuando el Spartak marcó su segundo gol en los últimos minutos, se desató la tragedia. Los aficionados corrieron de nuevo a las gradas, chocando con las personas que iban de salida. 300 personas murieron en la avalancha de gente. Esta tragedia es una de las más violentas e incluso una de las más recientes de este top. Aproximadamente hace 4 años, específicamente el 1 de febrero del 2012, en el estadio de Puerto Said de Egipto, después de finalizar el partido por el campeonato de la Premier League egipcia entre el equipo local, el Al-Masry, y la visita, el Al-Ahly, ocurrieron una serie de incidentes que fueron provocados por los aficionados del Al-Masry, los cuales ingresaron a la cancha para perseguir a los jugadores e hinchas del equipo contrario, arrojando toda clase de objetos y amenazándolos con cuchillos. Estos altercados tienen como origen ideales políticos, siendo el Al-Ahly defensor de la primavera árabe y el Al-Masry seguidor del régimen de Mubarak en Egipto. El hecho provocó la muerte de 74 personas y cerca de 1000 resultaron heridos. Una de las peores tragedias del fútbol en el Medio Oriente tomó lugar en el estadio Port Said en Egipto durante el partido del equipo local Masry y sus rivales Ahly. Lo que comenzó el alboroto fue que después de que el equipo Ahly derrotó al equipo local Masry 3-1, sus fanáticos mostraron carteles ofensivos hacia el equipo perdedor. Los fanáticos de Masry invadieron el campo de juego y empezaron a atacar a jugadores y fanáticos del equipo contrario. Al parecer, un seguidor de Ahly tenía un palo de metal al inicio de los ataques. A medida que la violencia continuó aumentando, los fanáticos comenzaron a correr hacia la salida, lo que resultó en la mayoría de las 74 muertes y más de 500 heridos. Varias personas fueron acusadas de las muertes, incluyendo varios policías y oficiales del club Masry. Algunos de los acusados han sido condenados a la pena de muerte, lo que ha causado más huelgas y motines. La mayoría de los juicios siguen hasta el día de hoy, así que no les puedo dar números exactos sobre los condenados o las sentencias. Tristemente, conocido como la peor tragedia en la historia del fútbol, el desastre del Estadio Nacional en Lima, Perú, tomó lugar el 24 de mayo de 1964. Perú recibió a Argentina en la ronda clasificatoria para el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio. Fue visto como un juego vital para Perú. El partido atrajo a 53.000 personas al estadio.
Con Argentina ganando 1-0 y quedando 6 minutos del tiempo reglamentario, el árbitro Ángel Eduardo Pasos, quien era de Uruguay, desautorizó un posible gol de empate por parte de Perú. Esta decisión enfureció a los fanáticos locales, quienes empezaron a invadir el campo de juego. La policía peruana disparó botes de gas lacrimógeno hacia la tribuna del norte para evitar que otros fanáticos invadieran el campo de juego. Esto causó pánico y un intento de miles de personas de salir del estadio para evitar el gas. En lugar de las puertas normales que tienen los estadios, en ese tiempo el estadio tenía paneles de pared de acero corrugado que se utilizaban para cerrar el acceso de la calle al estadio, lo cual estaba conectado por unas escaleras. Las personas no podían salir, pero las personas que estaban atrás no podían ver que estaba la salida bloqueada y seguían empujando a los demás. Los paneles de acero terminaron rompiéndose a causa de la presión. Fue aquí donde la mayoría de las víctimas murieron, ya que fueron empujados por las escaleras y pisoteados por los otros fanáticos. La mayor parte de las víctimas murieron por hemorragia interna o asfixia. Nadie que se quedó dentro del estadio murió. En la calle, la multitud causó destrucción en la propiedad privada alrededor del estadio. 328 es el número oficial de los que murieron, pero esto puede ser una subestimación.